Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Acá nos encontramos con la oración mandada y enviada por Augusto Rosadas de la provincia de Buenos Aires. Una hermosa oración bimembre simple que tiene todos los aditamentos para ser analizada y para poder ir descubriendo cada uno de los modificadores, tanto del sujeto como del predicado. Muy bien, vamos a los hechos. Como tenemos una oración bimembre simple, lo que tenemos que hacer es seguir los pasos del análisis de oración bimembre simple. El primero es leerlo, ¿sí? Vamos leyendo la oración para poder entender y comprender qué es lo que nos está diciendo. La oración predica de la siguiente forma. Libón, el arquitecto, ubica en la llanura del Altis un edificio nórdico empleando un sistema de proporciones ideales. Debe ser un arquitecto que realizó un gran descubrimiento, ¿no? ¿Sí? Con respecto a este edificio nórdico que se encuentra en la llanura del Altis, ¿no? Debe ser un descubrimiento arquitectónico muy, pero muy trascendental. Bueno, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos a qué hace referencia, qué es lo que nos está diciendo la oración. Paso número 2, vamos a marcar el núcleo verbal. En este caso, el núcleo verbal es ubica. El núcleo verbal es ubica, entonces ya sabemos cuál es el núcleo verbal de la oración. Hay un solo núcleo verbal nada más. Ahora, ya habiendo ubicado el núcleo verbal de la oración, podemos preguntarle a ese verbo, que es el paso número 3, para poder separar los sintagmas, es decir, separar el sujeto y predicado. ¿Quién ubica? ¿Por qué pregunto quién? Le puedo preguntar qué, quién o quiénes. Que cuando la acción es cometida por una cosa, un objeto, por algo, mientras que quién se pregunta cuando la acción es realizada por una persona, en singular. Y quiénes se pregunta cuando son varias personas, es decir, en plural. En este caso, la acción de ubicar la realiza Libón, que es el arquitecto. Entonces, Libón es una sola persona. Entonces le voy a preguntar quién. ¿Quién ubica en la llanura del Altis un edificio nórdico empleando un sistema de proporciones ideales? Libón, el arquitecto. Listo, la respuesta a la pregunta que le hago al verbo es el sujeto. Vamos a marcar el sujeto. Entonces hasta ahí es el sujeto. Sujeto expreso simple. De ahí en más, todo lo que sigue en la oración es el predicado. Predicado verbal simple. Predicado verbal simple. Predicado verbal simple. Muy bien. Ahora, paso número 4, voy a tener que analizar el sujeto. Voy a tener que analizar el sujeto eh, y sus modificadores, marcando obviamente el núcleo del sujeto. Muy bien, vamos con el sujeto. En la parte del sujeto tengo a Libón, que Libón es un sustantivo propio. Al ser un sustantivo, la función que cumple es de núcleo. El arquitecto. Tenemos ahí a el arquitecto. Fíjense de que está entre comas. Ya eso nos está dando un indicio muy grande. Eso nos está diciendo de que acá estamos en presencia de una posición. Pero para saber que es una posición debe cumplir una serie de requisitos. El núcleo tiene que ser un sustantivo. ¿El núcleo es un sustantivo? Sí, el núcleo es un sustantivo. ¿Por qué arquitecto es un sustantivo núcleo? Tiene un artículo que funciona como modificador directo. Ahora, ¿está entre comas? Sí, está entre comas. Es la segunda condición que debe cumplir para ser una posición. Aquí voy a poner sí. La tercera condición es que yo tengo que cambiar la posición con el núcleo del sujeto y el núcleo del sujeto en la posición y la oración tiene que tener el mismo sentido. Veamos. Libón, el arquitecto, ubica en la llanura del Altis. El arquitecto Libón ubica en la llanura del Altis. Se dan cuenta cómo el orden de los factores no altera el resultado. La oración sigue teniendo el mismo sentido. Eso significa de que sí estamos en presencia de una aposición. Entonces le vamos a colocar aposición. Perfecto, ya tenemos identificada la posición y ya tenemos marcado todos los modificadores o el único modificador que aparece del núcleo del sujeto que es la posición. Ahora podemos pasar
a lo que son los modificadores del predicado. En los modificadores del predicado, obviamente, la gran mayoría de los modificadores del predicado le hacen la pregunta al núcleo verbal, ¿sí?, que dé como respuesta ese modificador. Veamos. Dice, ubica en la llanura del Altis. Ahí tenemos una construcción, en la llanura del Altis. ¿Qué construcción o qué modificador será en la llanura del Altis? Y le tengo que preguntar al núcleo verbal del predicado que me responda, es decir, la pregunta que le hago al núcleo del predicado, me tiene que responder el modificador que estoy buscando. Y le voy a preguntar, en este caso, ¿dónde ubica un edificio nórdico empleando un sistema de proporciones ideales Livón el arquitecto? En la llanura del Altis. Es el lugar específico en donde ubica un edificio nórdico Livón. Entonces, en la llanura del Altis es un complemento circunstancial del lugar. Pero no le vamos a colocar, no sin antes analizar palabra por palabra. En, preposición, nexo subordinante. La, artículo, modificador directo. Llanura, sustantivo, núcleo. Del, acá tenemos una contracción. Saben, chicos, que siempre les digo en los tutoriales, de que las contracciones son dos palabras que se unifican, ¿sí?, que se mezclan, se unifican, para convertir una nueva palabra, ¿no? Para descubrir una nueva palabra. En este caso es la preposición de más el artículo el. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Separarlas. Por un lado tenemos una preposición, entonces es un nexo subordinante. Y la l es un artículo, funciona como modificador directo. Altis, sustantivo propio, núcleo. Entonces, l altis es un término. Del Altis es un modificador indirecto. Ahora, no es la única construcción preposicional, porque esto evidentemente es una construcción preposicional. Este modificador indirecto es modificador indirecto del núcleo llanura. Ahora, ¿por qué digo que no es la única construcción preposicional? ¿Por qué construcción preposicional? Porque está encabezado por una preposición. Porque acá, miren, en la llanura del Altis también es una construcción preposicional. Entonces, todo lo que sigue a la preposición es término. Entonces, de aquí hasta el final es término. Término. Ahora sí, recién voy a marcar el complemento circunstancial de lugar, que es lo que significa o el modificador que es en la llanura del Altis. Complemento circunstancial del lugar, porque hasta aquí continúa. Hasta ahí más. Muy bien. Bueno, ya tenemos marcado el complemento circunstancial del lugar. Sigamos con la lectura de la oración. Acá tenemos, dice, aparte de que ubica en la llanura del Altis un edificio nórdico. Ahí tenemos otra construcción, un edificio nórdico. Ahora, ¿qué será un edificio nórdico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que con el circunstancial del lugar. Preguntarle al verbo del predicado, al núcleo verbal del predicado, para descubrir qué tipo de modificadores. A ver, un edificio nórdico. Ah, ya sé qué es. Le voy a preguntar al verbo qué es lo que. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que ubica en la llanura del Altis empleando un sistema de proporciones ideales Livón el arquitecto? Un edificio nórdico. La respuesta a esa pregunta que le hago al verbo tiene que ser la función o el modificador el cual estoy preguntando. Ahora, ¿qué modificador del predicado se busca haciendo la pregunta qué es lo que? El objeto directo. Pero no es la única condición. Ya es un indicio, pero no es la única condición. ¿Por qué? Porque no es el único requisito que debe cumplir para ser objeto directo. Para ser objeto directo, el núcleo tiene que ser un sustantivo. ¿El núcleo es un sustantivo? Sí, el núcleo es un sustantivo. Debe responder a la pregunta ¿qué es lo que le hago al verbo? ¿Qué es lo que ubica en la llanura del Altis un edificio nórdico? Bien, la segunda está respondida. Entonces cumple con la segunda condición. Aparte, ¿sí?,
puedo reemplazar colocando o ubicar un pronombre, una forma pronominal delante del verbo y la oración no tiene que perder sentido. ¿Cuál? La, las, lo, los. Esos son los pronombres que puedo colocar delante del verbo. Libón, el arquitecto, lo ubica en la llanura del Altis, a el edificio nórdico. ¡Perfecto! Cumple con la tercera condición. La cuarta condición es que yo al objeto directo lo puedo cambiar por un pronombre demostrativo. Libón, el arquitecto, ubica en la llanura del Altis eso, esto o aquello. Perfecto, cumple con las cuatro condiciones para ser un objeto directo. Pero analicemos primero palabra por palabra. Un artículo modificador directo. Edificio ya habíamos marcado que era un sustantivo núcleo. Nórdico, adjetivo calificativo, modificador directo. Un edificio nórdico pasa a ser el objeto directo. Muy bien, ya está marcado el objeto directo. Sigamos descubriendo construcciones dentro del predicado. Vamos a ver, ¿sí? Dice, empleando un sistema de proporciones ideales, ¿sí? Acá tenemos una disyuntiva muy grande y que hay que explicarla paso a paso. ¿Cuál es esa disyuntiva? De que empleando es un verboide en gerundio del verbo emplear, ¿sí? Pero al ser un verboide en gerundio, dentro de la oración no puede funcionar como verbo porque ya hay un verbo conjugado en tiempo, modo, número y persona. Entonces el verboide en gerundio se transforma en núcleo. ¿Sí? Se transforma en núcleo de qué? Se transforma en núcleo de un adverbio. Se convierte en adverbio. Entonces, si es un adverbio, sintácticamente los adverbios son primos hermanos de los circunstanciales. Entonces tiene que ser un circunstancial. Entonces empleando es un núcleo de un adverbio. Dice, empleando un sistema de proporciones ideales. ¿Qué pregunta qué pregunta le puedo hacer al verbo del predicado que me dé como respuesta empleando un sistema de proporciones ideales? Porque desde aquí hasta aquí, ¿sí?, llega el modificador de este predicado. ¿Qué pregunta le puedo hacer a Ubica que me dé como respuesta empleando un sistema de proporciones ideales? Y tiene que ser un circunstancial. ¿Por qué? Porque el núcleo es un adverbio. Acá no hay un verboide en gerundio. Hay un verboide en gerundio que se ha camuflado, se ha transformado, se ha disfrazado en un adverbio. Entonces, le pregunto al verbo, ¿cómo ubica en la llanura del Altis un edificio nórdico Libón el arquitecto? Empleando un sistema de proporciones ideales. ¡Ja! Acaba de salir a la luz. ¿Por qué? Porque todo esto es un complemento circunstancial de modo. ¿Me entienden, chicos? Es un complemento circunstancial de modo. Pero este complemento circunstancial de modo no ha perdido su valencia verbal. No ha perdido su valencia verbal, es decir, que por dentro puede funcionar como verbo también y como tal puede recibir a cualquier modificador del verbo hacia él. Entonces, acá yo lo estoy viendo como núcleo y aquí lo voy a marcar. Miren, fíjense, aquí así, bien grande, ¿sí? Hasta aquí voy a marcar el complemento circunstancial de modo. Perfecto, sí, complemento circunstancial de modo. Ya está. Pero internamente dentro de la construcción, empleando funciona como verbo. Entonces va a recibir a los modificadores del verbo. Miren, un sistema de proporciones ideales. ¿Qué es lo que hago para saber qué significa todo esto? Yo tengo que conjugarlo a empleando en cualquier tiempo, modo, número y persona. Empleo, por ejemplo, o empleaba. Empleaba un sistema de proporciones ideales. Empleo un sistema de proporciones ideales. Emplearé un sistema de proporciones ideales. ¿Te dan cuenta cómo lo conjugo yo en mi cabeza? Lo debo conjugar. Al conjugarlo, yo voy a saber qué función sintáctica cumple esta construcción. Pero es una función sintáctica que va a modificar a el verboide. No modifica al núcleo verbal de la oración principal. No, modifica al verboide en su forma verbal, ¿sí?, en su valencia verbal.
Veamos. Primero analicemos palabra por palabra. Un artículo modificador directo. Sistema, sustantivo núcleo. De, preposición nexo subordinante. Proporciones, sustantivo núcleo. Ideales, adjetivo calificativo modificador directo. Proporciones ideales es término. De proporciones ideales, modificador indirecto. Ahora sí, un sistema de proporciones ideales, ¿qué viene a hacer? ¿Qué es lo que empleó? ¿Qué es lo que empleaba? ¿Qué es lo que empleará un sistema de proporciones ideales? Ah, ¿el núcleo es un sustantivo? Sí, los emplea. Bien, emplea eso. Cumple con las 4 funciones de ¿quién? Del objeto directo. Es decir, que dentro del circunstancial de modo tengo un objeto directo que es un modificador del verboide en su valencia verbal. Mucho ojo con ese tipo de oraciones, ¿eh? Mucho ojo. Bueno, chicos, espero que les haya servido, espero que haya sido bastante didáctico paso a paso y que haya sido bastante clarificador. No se olviden, por favor, de activar la campanita de notificaciones, de regalarnos un me gusta y obviamente de suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir enviando material. No se olviden, le mandamos el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, así podemos seguir evacuando y podemos seguir ayudando especialmente a todos los estudiantes en esta maratónica carrera del estudio. Muchísimas gracias y hasta luego.